Bienvenidos a Energía 21. Otra vez en nuestra casa, en nuestro estudio. Hemos andado en los programas anteriores visitando exposiciones y hemos hecho los programas afuera. Sin embargo, hemos vuelto a nuestra casa. En el día de hoy, el tema que nos convoca es el referido a medio ambiente, a ambiente. Hemos invitado para abordar esta temática al doctor Andrés Napoli, quien es abogado especializado en ambiente y además el director ejecutivo de FARN, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales. La energía, como ya hemos comentado muchas veces, como usted sabrá, como nuestros oyentes están habituados a escuchar a nuestros invitados que así lo comentan, la energía está muy vinculada con la cuestión ambiental. Tanto para producir la energía, para consumir la energía, para mal utilizar la energía, el daño ambiental es muy severo. Y estamos en una situación donde el planeta ya ha desbordado su capacidad de absorber los desastres que estamos haciendo. Así que vamos a quien nos presenta y luego sí conversamos con el doctor Andrés Napoli. FECOBA, Federación Entidades de Combustibles, presenta Energía 21. Bueno, Andrés, un gusto que estés con nosotros nuevamente. Hacía tiempo que no nos reencontrábamos. En esto de, cuando presentaba, decía que estás como director ejecutivo de la Fundación FARN. Concretamente, te voy a pedir unos minutitos para que nos las presentes y nos cuentes en qué están trabajando en estos momentos. Bueno, Fundación Ambiente y Recursos Naturales es una organización que ya tiene casi 30 años de vida. Es una organización que se dedica a promover todo lo que tiene que ver la idea del desarrollo sustentable, la idea de generar condiciones de desarrollo, pero en situaciones que generen la absorción de lo que es el impacto ambiental, se consideren las variables económicas, sociales y ambientales de las decisiones políticas. Y en ese sentido, una organización también muy conformada por abogados, muchos abogados, no somos todos abogados, pero muchos de ellos trabajamos en lo que tiene que ver los espacios regulatorios, lo que tiene que ver con las normativas, todo lo que ha sido durante mucho tiempo la promoción del acceso a la justicia. Hemos llevado adelante muchísimas causas judiciales, entre ellas la famosa causa del Matanza-Riachuelo. Claro, me acuerdo, sí. Y por supuesto nuestro foco también tiene que ver con hacer que la temática ambiental pueda ingresar en las distintas variables de toma de decisiones. Esto es, por ejemplo, la cuestión energética que esté muy presente al momento de la decisión de las grandes obras públicas, de lo que es la matriz energética. Así que bueno, nosotros trabajamos porque la temática ambiental no sea un elemento estanco, sino un elemento incorporado a las decisiones que tienen que ver con la vida cotidiana. Es que es impensable hoy elaborar un proyecto sin contemplar la situación ambiental. Sí, por supuesto que contemplar la situación ambiental varía mucho las ecuaciones de los proyectos, porque tenemos que empezar a hablar de una ecuación que incorpora variables de riesgo que no están contempladas. Muchas veces la cuestión ambiental se la toma como situaciones distorsivas o elementos que hay que cumplir formalmente para cumplir con la ley, como ejemplo la evaluación de impacto ambiental o convocar a la audiencia pública porque lo dice la ley, pero todo eso tiene una noción y tiene una idea que tiene que ver con lo que es la legitimación de las decisiones, incorporar al que va a ser en definitiva el regulado, el afectado de las decisiones ambientales, pero hacerlo antes de la toma de decisiones para evitar las consecuencias futuras. Porque si bien todavía en la cuestión energética lo ha sido tangencialmente, en el tema hermano de la energía, que es la cuestión de la minería, la falta del involucramiento de la población y de la consulta a la población ha llevado a cuestiones bastante graves, como ha sido la cuestión de la minera de oro en Esquel, sí, o como son hoy los proyectos binacionales que tiene Argentina con Chile de megaminería, que están siendo muy fuertemente vulnerados por estos temas, ¿no? Bien, hay algunos temas en los que particularmente me gustaría la opinión de la Fundación, en este caso a través tuyo como director ejecutivo. Pero antes de llegar a esto, por ejemplo, la cuestión del fracking, que está tan vinculada al tema ambiental, ustedes han elaborado un proyecto y lo han publicado, un trabajo, no fue un proyecto, es un trabajo, donde se habla de los escenarios
hacia el 2030. Esto es muy interesante, me gustaría que nos lo contaras. Sí, si bien es un tema que es bastante técnico, nosotros junto con otras organizaciones como el CEARE de la Universidad de Buenos Aires, la Fundación Avina, el ITBA, hemos convocado a realizar esta idea de generar escenarios energéticos al 2030, en el cual convocamos un grupo de escenaristas provenientes de distintos sectores, tanto de la producción, de la generación como de la distribución de energía, y les hemos propuesto que nos hagan sus escenarios a futuro, teniendo en cuenta las distintas opciones energéticas disponibles en la actualidad y cuáles serían el menú de esas decisiones energéticas que tendrían que poner al futuro y cuáles serían las condiciones de inversión en las que se deberían dar. Y entonces hemos generado este escenario energético, que es un proyecto que viene en espejo también con uno que se está haciendo en Chile en este momento. Chile con una situación energética bastante más complejo que la Argentina, aunque no podríamos decir que nosotros estamos en mucho mejor condición, pero en verdad creo que esto se vuelve muy actual porque en verdad nuestro balance energético está siendo sumamente deficitario en este momento y necesita comenzar a trabajar en lo que es la matriz energética y cómo se incorporan, por ejemplo, las nuevas energías o cómo se incorporan las potenciales energías que se plantean hoy como el fracking, por ejemplo. Bien, entonces entiendo que plantearon hacia el 2030, cosa que me parece maravillosa porque se tira un puente hacia futuro muy interesante. Ahora, partiendo de la realidad actual. Exactamente, lo que los escenaristas tuvieron una línea de base que es partir de la realidad de generación actual, de distribución actual y de consumo energético actual, cuáles son sus proyecciones de consumo, cuáles son sus proyecciones de distribución y cómo van incorporando las distintas energías que están disponibles y cuál es el esfuerzo económico que hay que hacer y los impactos que cada una generará en ese escenario. Me parece que es un esquema, esta idea de los escenarios energéticos es el reclamo de que el Estado también tenga una matriz energética que la ponga a disposición y de discusión en general, y me parece que esto tiene que ver con un reclamo en esa dirección. Es simplemente un ejercicio técnico, está disponible en nuestra página web www.farn.org.ar, se puede bajar de allí y puede cada uno comenzar a trabajar en su interés, ver cómo evolucionan esos escenarios. Empezar a trabajar en esto de mirar 20 años adelante y decir, bueno, esto es lo que así deberíamos organizarnos para dentro de 20 años. Es el modo de trabajo de los países serios. Uno observa que en otros lugares las legislaciones se sancionan algunas disposiciones para entrar en vigencia 2 o 3 años hacia futuro. Y digamos, la previsibilidad es algo existente. Sin duda. Nosotros en lo ambiental es absolutamente así. No se puede prever ningún tipo de decisión que tenga que ver con las cuestiones ambientales sin generar lo que es la idea de la planificación y sin respetar un principio que el derecho ya lo ha incorporado como tal, que es el principio de la gradualidad. Es decir, todas las cuestiones que se tomen como decisiones tienen que ser graduales y tienen que ser puestas en una disposición, digamos, temporal. Por eso es que la planificación y la mirada hacia el futuro son dos temas que hay que tomarlos de la mano en cualquier tipo de decisión ambiental. Y mucho más si nos ponemos en cuenta de qué vamos a vivir energéticamente, dónde vamos a sacar la energía para sustentar o para no sustentar el consumo que tenemos hoy, ¿no? Porque esa es otra de las cuestiones que habrá que ver, si vamos a seguir sustentando estos niveles de consumo, cómo lo vamos a soportar, quiénes lo van a pagar y dónde vamos a extraer los recursos que necesitamos para sostenerlo. Sí, que son todos temas fundamentales. Exactamente, y que están fuera de la agenda pública o que se ocultan dentro de la agenda pública y que se toman o que se dan como noticias en las cuales en algún momento alguien tiene que pagar la cuenta. Y la verdad que nosotros lo que planteamos es comenzar a mirar esto desde ahora para intentar generar políticas de largo plazo y planificadas. Hay organizaciones, en el ámbito energético, por ejemplo, pero las hay en todas partes, donde se sientan a una mesa a discutir, bueno, ¿qué vamos a hacer dentro de 5 años, dentro de 10, dentro de 20? Y es lo normal, es lo que uno también hace en su propia casa. Bueno, empezá esta carrera, le dice al hijo, porque dentro de 5 años, esforzándote, vas a tener un título, etcétera, etcétera. Exactamente, esas son las maneras, digamos, en cómo se van construyendo de alguna forma las políticas de Estado. Creo que hay temas que son para políticas de Estado. Educación, lo mencionaste, seguridad, energía, medio ambiente, política de Estado. ¿De qué tenemos que discutir alrededor de esto? De muy poco. Tenemos que, cada uno que venga
proponer una mesa de consenso, un espacio de consenso, y los que lo sigan en las administraciones ir tomando las decisiones que ya se consensuaron, corrigiendo apenas o no, pero no con que cada uno que llegue va a refundar y va a poner en marcha nuevas políticas. Creo que no hay manera de agregar esto de ninguna otra forma que no sea una política de Estado a largo plazo. Creo que el momento en el que estamos en la Argentina nos va dando un espacio para ir pensando en esto. Creo que hay mucho para hacer en términos de política bien pensada, bien entendida, la cuestión del consenso, el diálogo, el aportar cada uno y que cada uno vaya siguiendo ese camino, me parece que es el camino de la sustentabilidad. Bien, nosotros tenemos que ir a una pausa. Cuando volvamos, nos vamos a detener en algunos de estos escenarios del 2030 que más te hayan interesado y quieras comentarnos. Bueno. Cursos de fabricación de aerogeneradores de electricidad. Asociación Argentina de Energía Eólica. Sitio web argentinaeólica.org.ar. Sindicato Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio. Un gremio en marcha. Confederación Cooperativa de la República Argentina. 50 años construyendo una economía en manos de la gente. Conversando con el doctor Andrés Napoli sobre este tema. Habíamos dicho antes de ir a la pausa que nos ibas a plantear algún escenario hacia el 2030. Bueno, teniendo en cuenta que los escenaristas que trabajaron son todos los sectores, digamos, más o menos reconocidos hoy, y que muchos tienen que ver con el espacio de generación de energía o de distribución o de producción de energía que tenemos hoy, casi todos los escenaristas coinciden en que hay una necesidad de ir incorporando las energías alternativas de manera progresiva. Algunos los hacen con una gran, digamos, una gran carga o un gran resultado de esa energía, y otros con menor, digamos, proporción, pero todos coinciden en que va a haber un progreso cada vez más direccionado hacia las energías alternativas, con espacio para la energía, por supuesto, eólica, para la energía solar, y con un terreno muy ganado por una energía de la que se habla poco, pero que genera mucho impacto, que es la biomasa. La energía de biomasa, que necesita, por supuesto, todas estas energías van a necesitar mecanismos regulatorios y promociones e inversiones del sector público, tanto como se le han dado a las energías vinculadas a los combustibles fósiles desde hace ya más de un siglo, que van a necesitar el impulso y la inversión. Pero todos coinciden en esa dirección. Me parece que es una dirección ya prácticamente la dada, diversificación, ¿no?, de la matriz, que es un tema que no puede quedar más pendiente, hay que analizarlo y hay que estudiarlo. Exactamente. Sí, en estos de los escenarios también se planteaba el tema de la descentralización, porque entrevistábamos el otro día a un especialista que nos comentaba que justamente para que se desarrollen las energías alternativas como la solar o la eólica, debiera estar presente una mayor descentralización. En tanto, Argentina tiene el concepto de montar una gran central generadora y entonces, de ese modo, al centralizar la distribución energética, la generación. Todo confluye en esa dirección. Si bien el trabajo no avanza sobre los aspectos operativos, sino que avanza sobre el escenario en general, no hay ninguna duda que el desarrollo de este tipo de energías reclama un sistema descentralizado. De hecho, como se han ido desarrollando hasta ahora las energías, en las experiencias que tenemos hoy, se trabaja con escenarios descentralizados. Pero seguramente algunas de estas energías también van a poder contribuir, y mucho, al sistema centralizado, pero van a requerir de alguna manera algunos cambios regulatorios. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la distribución. Y entonces ahí habrá que trabajar a futuro. Lo que nosotros hemos hecho es simplemente poner un menú de escenario y no trabajar en la parte operativa, porque simplemente es un escenario. Hay otro tema vinculado a las renovables, que es el referido al biocombustible, al biodiesel. Hoy el biodiesel está en una situación especial porque los mercados europeos, bueno, lo han sancionado. En Argentina el sector pide que se incorpore más en los combustibles, en el corte, que se amplíe el tema del corte. ¿Ustedes están haciendo alguna observación con respecto a este tema?
Por supuesto que nosotros es un tema que nos preocupa y hay un debate de fondo, ¿no es cierto?, que tiene que ver mucho con la necesidad de establecer una regulación muy específica para, sí, para este sistema, y que además hay un debate también de fondo que tiene que ver si es necesario producir digamos, insumos que van destinados a los alimentos para producir combustibles. Claro. Nosotros creemos que en este debate nos interesa muchísimo más el desarrollo de lo que se denominan energías alternativas que el desarrollo de los biocombustibles, pero sin embargo nosotros receptamos que existe hoy un mercado y que ese mercado debe ser fortalecido, debe ser regulado, pero teniendo en cuenta que hay que asistir al otro debate, es decir, ¿es necesario producir materias primas que estén destinadas a los combustibles cuando están destinadas a los alimentos? Bueno, entonces ahí lo que proponemos es que el debate tiene que generar también toda una inclusión de lo que es el modelo extractivo de la Argentina, en donde el agro integra parte de esa discusión y hoy está desgajada, ¿no es cierto? Es un debate mucho más dejado al mercado que a lo que significan las políticas de planificación, que no están presentes y no están integradas. Bien, otro tema que me gustaría nos contaras la opinión es el vinculado al fracking, porque bueno, es un tema de gran actualidad, es un tema muy relacionado a la situación ambiental. Bueno, el tema del fracking está clarísimo que es un tema relacionado a la cuestión ambiental y en el cual todavía tenemos una gran incógnita. Saber verdaderamente si el reservorio que ha establecido primero en Vaca Muerta y después en algunos otros lugares del país, son reservorios realmente en condiciones de ser explotados económicamente. Hasta ahora tenemos un estudio que tiene una difusión a nivel global, pero que todavía no tenemos certeza de qué cantidad de explotación económica pueda tener ese reservorio. Por otra parte, creemos que toda la discusión que se ha iniciado a partir del contrato de YPF con Chevron tiene un elemento que a nosotros nos preocupa mucho, que es el secreto, el extremo secreto que se ha guardado sobre el contrato y que se ha planteado en todos aquellos que han iniciado pedidos de información para conocer las condiciones del contrato y de la explotación, con una negativa absoluta del Estado de brindar esa información. Esto me parece que es un tema importantísimo y que no debería seguir siendo custodiado bajo el secreto. Y después, por supuesto... Perdón, y en este caso, porque digamos, una de las partes es una empresa YPF, donde están actuando las provincias. Correcto. ¿En qué parámetro legal se basa para que exista el secreto? Bueno, el parámetro legal yo creo que es un parámetro que no está, por lo menos no está de acorde con las normativas que rigen el acceso a la información pública, y es que el contrato no puede ser difundido habida cuenta que forma parte, tiene una cláusula de confidencialidad que impide la difusión, porque la cláusula de confidencialidad integra lo que es parte del negocio. Ahora bien, existen en la Argentina normativas, la ley 25.831 de acceso a la información pública ambiental rige esa temática y por supuesto rige para esas actividades que vayan a tener impacto en el ambiente y que eventualmente puedan trasladarse a la salud de la población, a la calidad de vida, etcétera, y en donde las cláusulas de confidencialidad no resguardan esta cuestión del impacto, y en donde, por supuesto, todo lo que tiene que ver con el negocio, con los temas financieros o las situaciones del negocio no deben ser difundidas, pero sí deben ser difundidas todas aquellas que pueden tener que ver con el impacto. Hasta ahora no se ha logrado ninguna respuesta. Creo que esto va a ser tela de corte para los tribunales de la Argentina y habrá que ver qué decisión se toma. Nosotros estamos absolutamente convencidos que el secreto no puede imperar por sobre todo un proyecto que va a generar impacto y de gran magnitud. Ahora bien, el impacto del fracking, sí, otro tema en el cual habrá que saber parte de lo que dice el contrato, qué tecnología se va a utilizar, de dónde se va a extraer el agua, dónde va a ir el agua, qué va a pasar con los líquidos de la purga, una vez que se realicen todas las exploraciones y todo lo que son los pozos exploratorios o los pozos de producción. Grandes incógnitas que hoy no tienen regulación a nivel nacional. Recuerdo la ley 17.319 de hidrocarburos del año 1968. Claro, gobierno de Onganía. Parcialmente reformada por la ley de 22.145, digamos, que le transfirió los yacimientos hidrocarburíferos a las provincias, por 3 decretos regulatorios de la época de Carlos Menem y por una serie de resoluciones de la Secretaría de Energía que nos hablan de los combustibles convencionales. Por eso mismo, de la explotación convencional de hidrocarburos. Por eso mismo, cuando yo escucho a algunos directivos de la empresa de YPF decir que sobra la regulación, o cuando salen las solicitadas en los diarios que nos dicen que el fracking no genera impacto, tenemos
algunos problemas importantes para comenzar a discutir. No está sincerado el debate. Si a mí se me dice que sobra la legislación o que el fracking no produce impacto, tenemos un problema para empezar a discutir. Es lo mismo que hoy... Perdón, eso se lee como, acá debate no hay porque nosotros decimos que pasa tal cosa. Exactamente. Eso es muy dañino. Exactamente. Entonces, ¿cuál es la reacción que se genera por el otro lado? En vez de discutir, de conocer cuál es la dimensión del yacimiento que tenemos por delante, cuáles son las normas regulatorias, cómo van a operar las provincias, quiénes van a ser los que van a realizar los controles, se produce esta negativa absoluta que lo que genera en definitiva es una reacción de carácter inverso y no permite ni siquiera conocer los mínimos presupuestos en los cuales se van a desarrollar las actividades. Nosotros estamos reclamando toda esa información y estamos reclamando un debate sincero. Si es que en verdad se quiere explotar ese yacimiento, tiene que haber un sinceramiento absoluto de todas las partes. Si no, vamos a llegar a un enfrentamiento muy fuerte de las partes y no se va a poder avanzar. Cuando decís nosotros, ¿te referís a la fundación en la que sos director? Nosotros, yo me incorporo dentro de un sector, que es el sector ambiental. Nosotros somos una parte, apenas un granito de arena en eso, somos una organización y muchos de nuestros colegas opinan lo mismo, en el sentido de que es necesario conocer absolutamente la información y estar dispuesto a dar ese debate, y ese debate tiene que tener algún traslucimiento después de carácter normativo y por supuesto de control, porque no nos olvidemos acá que lo que tenemos como vínculo para saber qué va a pasar con la situación petrolera es lo que pasa en las provincias, en el control petrolero de las provincias, y lo que pasa con la megaminería a cielo abierto. ¿Quiénes controlan los emprendimientos? ¿Cómo se llevan adelante ese tipo de controles? Y en verdad hay mucho déficit del Estado de control. Por eso mismo estamos reclamando que si estamos ante un mega yacimiento de hidrocarburos como el que vamos a tener enfrente, vamos a tener que tener un sistema proporcional de control. Dicen que en Estados Unidos se anunció que Vaca Muerta era el tercer yacimiento por su magnitud en Argentina. En el mundo. En el mundo, perdón. Entonces, bueno, de ahí que pasó a ser la joya de la abuela. Entonces, ¿esos estudios están a la vista? Bueno, esos son los estudios que estamos reclamando. Nosotros queremos conocer, digamos, creo que el gran sentido del trabajo de nuestra organización en este momento es conocer la información, acceder a la información. Y una vez que tengamos la información vamos a poder opinar. Si no, no podemos opinar de nada. Lo que yo estoy viendo es claramente que se está queriendo avanzar con el desarrollo de la exploración para tener una determinada certeza de lo que va a suceder en la cuestión productiva del yacimiento y recién ahí empezar a abrir de a poco la información. Yo creo que eso se da de patadas con lo que significa la planificación ambiental, que reclama una evaluación ambiental de carácter estratégico. ¿Esto qué significa? Que el proyecto debe ser evaluado en todo su ciclo, desde el momento de la viabilidad hasta el momento que se va haciendo la exploración, en cada una de las exploraciones, conociendo los resultados y las magnitudes de ellas para saber de qué estamos hablando, porque estamos hablando de una tecnología y de una explotación de hidrocarburos que es no convencional, ¿sí? Y que no conocemos las consecuencias exactas. Y que hemos visto en otros lugares que, inclusive en Europa, hay países que ya han declarado no al fracking. En esta tierra, no al fracking. Exactamente. Sí. Europa tiene una situación muy particular en ese sentido. Estados Unidos tiene otro tipo de legislación y otro tipo de controles, y habrá que ver de las experiencias. Aunque algunos estados en Estados Unidos también han declarado no al fracking. Por supuesto. Entonces, nosotros creo que estamos muy retrasados en esto. Creo que hay una gran ilusión sobre la mesa de que nos hemos convertido de repente en Arabia Saudita. Y entonces yo creo que es muy distorsivo todo el elemento que tenemos en este momento, y creo que lo único que puede empezar a hacer ordenar las cuestiones es la información, y eso es el reclamo que hoy estamos teniendo y sobre el cual tenemos que trabajar fuertemente. ¿Y qué está pasando con esas comunidades? Porque en toda esta región no es que el yacimiento no tiene comunidades. No, al contrario, por supuesto. Claro. Son yacimientos que generalmente se explotan en espacios y en territorios donde existen comunidades originarias. Esas comunidades tienen, por supuesto, derechos reconocidos constitucionalmente y reconocidos por la Argentina en tratados internacionales. Existe una reglamentación de la OIT que específicamente vincula lo que es el pronunciamiento previo, libre e informado para este tipo de comunidades, y en este sentido me parece que es una cuestión que no está tenida en cuenta absolutamente en este momento. Lo mismo está pasando en otros lugares en donde existen comunidades, existen yacimientos, por ejemplo, de litio, como en la zona de Jujuy, en la zona de La Puna, ¿no es cierto?, en Jujuy, en Salta, en el cual también
la cuestión del consentimiento previo, libre e informado, que es lo que debe hacerse con las comunidades, nos lleva a no tener ningún tipo de información y ningún tipo de respuesta. Entonces, creo que eso son temas de los cuales el Estado mismo, más allá de que sea parte de la empresa que explota los hidrocarburos, tiene que ser el garante de que esas comunidades tengan un espacio de expresión. ¿Qué pasaría en el caso de que bueno, esta información se mantenga en secreto, el proceder de YPF con Chevron, el acuerdo, y se siga avanzando en ello y se comience con el fracking en Vaca Muerta, aunque muchos sectores no hayan sido informados? Se mantenga la reserva, el secreto y se comience la explotación. Bueno, yo creo que va a haber lamentablemente una situación de absoluta tensión. Yo creo que la cuestión que involucra a los emprendimientos productivos y a los emprendimientos extractivos en Argentina tiene hoy una situación de extrema tensión, que yo creo que debería en algún momento cambiar de panorama, pero para cambiar de panorama no puede cambiarse sobre las mismas bases sobre las que se construyó. Claramente, si la situación sigue, yo no preveo cuestiones muy positivas en cuanto a lo que es el desarrollo de políticas ambientales o políticas de explotación de hidrocarburos que tengan alguna posibilidad de sostenibilidad en el tiempo, y entonces estaremos en un panorama no deseable y con muchísimas acciones judiciales interpuestas, y yo no veo un camino virtuoso por ese lado. La única posibilidad de que el camino sea virtuoso es que nos acerquemos a una mesa, es que pongamos la información y que estemos dispuestos a debatir. Y de esa manera podremos construir algún círculo virtuoso en donde la participación de la ciudadanía pueda aportar a mejorar las condiciones. Antes de despedirnos, nos queda un minutito. Ustedes están convocando a un seminario sobre este tema. Sí, claramente. A fines de noviembre vamos a convocar un taller de expertos en principio sobre el tema del fracking para discutir todas las variantes del fracking, desde el punto de vista de lo que es la tecnología utilizada para la realización del fracking, como también discutir la ecuación energética del país y saber en qué relación el fracking incide o no sobre esa realidad. Por supuesto que hasta que hagamos ese taller, que va a ser finales del mes de noviembre, vamos a estar siempre requiriendo la información, como lo hemos hecho históricamente con los contratos mineros. Tenemos un permanente accionar en búsqueda de conocer qué se dicen los contratos mineros, cuestión que hasta ahora no lo hemos logrado. Te agradezco y por supuesto siempre esa claridad para expresar temas que en principio pueden ser muy técnicos, pero quedan bien allanados. Te agradezco mucho. Bueno, muchísimas gracias. Tratamos de la parte que uno conoce poder ser lo más directo posible. Y nosotros nos encontramos dentro de 7 días en este mismo lugar. Hasta entonces. FECOBA, Federación Entidades de Combustibles, presentó Energía 21.